Muy buenas noches. Les saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Y antes de iniciar nuestro programa de hoy, que es sobre los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos a México y a otras naciones al acero y al aluminio, les queremos decir que nuestra ciudad volvió a ser, como casi todos los días, copada por manifestantes. Esta vez, qué casualidad, por los maestros entre comillas, de la sección 22 de Oaxaca, que acostumbrados durante años a recibir dinero a manos llenas ahí en la calle de Bucareli, ustedes han de recordar de manos de quién, se iban a sus tierras, a Oaxaca, a disfrutar de todas esas dádivas. Y como ya no está la persona que les daba ese dinero, entonces regresan con mayor ímpetu y cierran Reforma, y cierran Bucareli, y cierran calles y todo lo que se les ocurre. ¿Por qué? Porque quieren más dinero y porque alguien les prometió a la sección 22 en particular que va a ser cancelada la reforma educativa, que va a ser o va a haber otra reforma al gusto de ellos, al gusto de los maestros de Oaxaca. Y bueno, la situación, Raúl, no tiene para cuándo acabarse, por lo visto. Sobre todo porque se trata de esta sección 22, que días antes de llegar el pasado lunes en la madrugada a ocupar la Ciudad de México, bloquearon el aeropuerto de Oaxaca. Los turistas tuvieron que caminar hasta 5 kilómetros bajo el rayo del sol, bloquearon carreteras y ahora en la Ciudad de México pretenden hacer toda la ocupación de Bucareli, desde lo que es la antigua glorieta del Caballito, ahora y hasta la calle de Atenas, porque es ahí donde están las vallas, donde los contienen, para quedarse de plantón y para en Reforma hacer paros intermitentes en las vías más importantes, como es el Paseo de la Reforma. Les recordamos que de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública, los niños de Oaxaca necesitarían de 20 años para emparejar, para estar al mismo nivel de los niños de la Ciudad de México y de Monterrey en materia educativa. Que miren, que no es una gran cosa, no estoy descubriendo el hilo negro diciendo que los niños de la Ciudad de México o los de Nuevo León están excelentemente bien educados. Pero fíjense, 20 años necesitan los niños de Oaxaca para ponerse a ese nivel. Es verdaderamente criminal lo que hacen estos señores de la 22, que muchos de ellos, tal vez la mayoría, no son maestros. Muchos de ellos no pisaron un aula, pero quieren ser maestros y quieren cobrar y quieren disfrutar de una plaza a la cual no tienen derecho. Además, heredan esa plaza, la venden al precio que les pega la gana y ahí siguen. Son los que se dicen educadores de este país, Raúl. Y aquellos que dentro de los plantones anteriores en la ahora Ciudad de México tenían y tienen una línea de autobuses que compró uno de los líderes de la sección 22 para viajar Oaxaca, Distrito Federal, antes hoy Ciudad de México, y a la inversa, a precios muy módicos. Y sobre todo porque con el dinero que recibieron de Bucareli, desde Bucareli, se hicieron fortunas y esos exlíderes ya no están. Ahora están otros que mueven igual o peor el vandalismo al que llegan a cometer. Quieren lo mismo que los anteriores. Y bueno, si esa es una calamidad, peor es la otra calamidad del norte, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya cumplió con una de sus amenazas, la de imponer aranceles al acero y al aluminio, 25% a uno y 10% al otro. Pero no solamente a México, también lo impuso a Canadá y a las naciones de Europa. O sea, este señor está urgido de dinero. ¿Por qué está urgido? Se los decimos. Estados Unidos tiene una deuda externa de más de 20 billones de dólares.
que no tiene con qué pagarlos. Algunos de los empresarios mexicanos afirman que Donald Trump se dio un balazo en uno de sus pies, porque pronto va a descubrir y se va a dar cuenta que los empresarios de Estados Unidos son los principales en que no se acabe el Tratado de Libre Comercio, como de hecho ya lo está acabando el propio Trump. ¿Por qué no quieren los empresarios de allá romper relaciones comerciales con México? Porque ellos nos venden hasta el 55% de los alimentos que se consumen en México, como son maíz, el maíz amarillo fundamentalmente, que es propio para la engorda de animales, frijol, arroz, trigo, oleaginosas y otros productos más agrícolas que México ha dejado de producir, porque eso sucedió a raíz de que nace el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá hace 22 años. Eso es lo que nos ha hecho pedazos fundamentalmente en materia agropecuaria. Pero el señor Trump dice que nosotros, los canadienses y los mexicanos, somos unos aprovechados, que nosotros extorsionamos o robamos a los productores de Estados Unidos. Miren nomás, qué vivos somos los mexicanos y qué blancas palomas son los Estados Unidos para que se dejen robar en materia comercial, que porque México tiene un superávit sobre Estados Unidos en materia comercial. Pues claro que lo tiene. Claro que lo tiene México, porque efectivamente Estados Unidos no está produciendo todo lo que debiera producir para su propio país, y por eso es su deuda de más de 20,000 billones de dólares. Nomás se pongan ustedes a contar cuántos son 20 billones de dólares, a ver si acaban de contar en el resto del año y verán. Así es. Y además de todo esto, la fuerza laboral que tiene de mexicanos en Estados Unidos, que por cierto rompieron récord de los envíos de dinero a México el mes pasado solamente que terminó, fueron más de 7,000 millones de dólares. Esa fuerza de trabajo, si las cosas se siguen descomponiendo así y la persecución de mexicanos indocumentados, que no todos lo son, hay que aclararlo, va a generar un problema que sería quizás hasta el otro balazo en el otro pie del propio Trump. Y se quede sin pies de una vez. Bueno, fíjense ustedes, este señor Donald Trump, de hecho había aceptado una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para reunirse en Washington. Pues no, cuando ya se supone que iba a ser realizada esta reunión, se cancela porque el señor Trump impone los aranceles que les estamos diciendo. Y así puede continuar, porque sigue con su terca y tonta amenaza de que México deba de pagar todos los costos del muro que se le ha ocurrido construir en la frontera. Finalmente México ya le contestó formalmente que México no va a pagar ni $1, ni $1 del costo de ese muro. Y también ya le contestó México que va a poner también aranceles por la misma proporción en que los ponga Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya necesitaba una respuesta y necesita respuestas más contundentes, porque este señor ya nos agarró de bajada y cree que somos sus juguetes y que nos insulta, nos ha llamado animales, narcotraficantes, bandidos, criminales. Y todo le hemos soportado o le ha soportado el gobierno mexicano durante 2 años y 5 meses que lleva insultándonos a partir de cuando inició su campaña para presidente de los Estados Unidos, y que claro, los supremacistas blancos son los que le aplauden todas las tonterías que dicen, porque son racistas también, que odian a nuestro país. Pero Donald Trump tiene además muchos fierros en la lumbre, diciéndolo coloquialmente. Hay una comisión investigadora de hace varios meses en relación a la intromisión que tuvo Rusia en las elecciones de Estados Unidos, que apunta a revelar, a demostrar
que sí intervino Rusia en las elecciones para que Trump le ganara a Hillary Clinton. El Senado de los Estados Unidos tiene agarrado del cuello al señor Trump por esa intervención de los rusos en las elecciones de allá de ese país. Y entonces, cada vez que puede, el señor Trump, cada vez que quiere desviar la atención sobre esas acusaciones, pues voltea la cara hacia México, lanza sus acusaciones contra México y aquí estamos nosotros pues de sus parapetos para que nos esté dale y dale y dale y dale y esto no se acabe. Pero el aguantar ya se acabó, ¿eh? Porque en la última no pagaremos ni ahora ni nunca el muro del presidente Enrique Peña, lo escribió en español e inglés para que no hubiera el que no entendí. Y sin embargo, México está revisando qué tipo de negociaciones, programas, apoyos hay hacia Estados Unidos, que a Estados Unidos le importa muchísimo lo que tiene que ver con la seguridad fronteriza, porque hasta el día de hoy no ha pasado un solo terrorista de México a la Unión Americana. Trump argumenta que dejamos pasar a hondureños. La columna de hondureños que llegó y que está pidiendo asilos no es ni la 10ª parte de la que partió y cruzó, partió de Honduras y cruzó el territorio mexicano. Bueno, pues estamos así y un mentiroso, igual que Donald Trump, el señor Wilbur Ross dijo que los impuestos recientemente aplicados se deben a que no se avanzó en el Tratado de Libre Comercio. Es al revés. Ellos están boicoteando, haciendo pedazos el Tratado de Libre Comercio y es, total, lo hemos dicho, que se acabe el Tratado de Libre Comercio y México no se va a acabar. Claro, la negociación será por estado por estado de la Unión Americana de manera directa. Ahí Trump ya no tiene manera de intervenir. Absolutamente. Bueno, pues estamos en estas. Tenemos enemigos en México como son los maestros y tenemos enemigos en Estados Unidos como los que encabeza el señor Trump. Y a ver cómo nos va en adelante. Ojalá que mejor y que ustedes la pasen bien porque se nos fue el tiempo y estaremos en la próxima, Raúl. Aquí entre reporteros. Gracias. Buenas noches.